Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales. Y por supuesto, esta emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana nuevamente, iniciando semana y continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que, Muy, doctor Jiménez, ¿cómo está? muy buenos días, bien, gracias a Dios y con el deseo de que estas buenas nuevas, ¿verdad? Son siempre un alivio, un refresco al alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Así que qué oportunidad de parte de Dios de iniciar la semana iniciar cada día también considerando su verdad, la verdad que nos hace libres. Y precisamente el día de hoy hablaremos o empezaremos a escudriñar esta característica de nuestro Padre que es que nos restaura y nos fortalece. Cuántas circunstancias, ¿verdad? De la vida cotidiana, del ritmo que actualmente tenemos, las ciudades, el campo, la información, las actividades, todo hace una presión importante sobre nuestras vidas, pero nuestro Padre nos restaura. Y bueno, empecemos con los consejos de la semana pasada, que fue exponernos a la palabra. ¿Y qué es exponernos? Que cuando la leo, que cuando la leemos, consideremos como ese espejo, dice la palabra, que como a un espejo mirándonos en él, poco a poco vamos reflejando más la imagen de Jesús, siendo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, eso es exponernos a la palabra. Cuando la vamos leyendo, eh, dejar, ¿verdad?, que el Señor nos muestre nuestra condición y lo que Él ha establecido para quitarnos esa condición humana, esa condición temporal y mostrarnos la condición eterna a la que Él nos da acceso a través de su plan de redención. Así que eso es exponernos a la palabra. Oremos ella, ¿verdad? De repente tenemos una frase, soy más que vencedor en Cristo. Orémosla, pidámosle al Espíritu Santo que nos la revele, porque vencer, y yo lo veo como médico, no es solamente que no haya esos síntomas de la enfermedad, sino la postura, la actitud, la conciencia de que nuestra vida va más allá que un evento de salud temporal, aun cuando científicamente sea de magnitudes tan importantes que pusiera y que ponga en riesgo la vida de la persona, o aún que sea el punto final de la vida en esta tierra en una persona. Ser vencedor, más que vencedores, quiere decir que nuestras victorias no son solo las que se pueden observar por nuestros sentidos. Nuestra victoria es en contra de la muerte y del pecado, y eso va a suceder no solo ahorita, sino hasta que regresemos con el Padre. Así que orar la palabra, meditar en la voluntad del Padre. Y Él dice en su palabra, entre otras muchas cosas, dice, yo quiero que prosperes como prospera tu alma. Pero nuestra alma prospera cuando es considerada delante de Él, para que a través del Espíritu Santo nos vaya perfeccionando y nos vaya transformando y nos vaya renovando en el espíritu de nuestra mente para que vivamos conforme a lo que ahora somos, hijos, ¿verdad? Hijos de nuestro Padre y con todos los derechos de expresar su imagen y su semejanza. Entonces, necesitamos esa consideración de meditar, de orar en la palabra, pedir y rogar por esa revelación, permitir que el Espíritu nos revele. Hay que en ocasiones detenerse un momento y dejarnos entender, dejar que la palabra cumpla para lo que es enviada, meditarla, establecer un momento. El devocional personal es un momento de meditar la palabra y de ponernos
en sintonía, ¿verdad? Escuchar claramente la voz de su espíritu. Y entonces, así conociendo la voluntad del Padre, rogar que el Espíritu Santo nos guíe al cumplimiento de nuestras vidas, porque hay muchas situaciones diarias que retan, ¿verdad?, a que cómo vamos a responder, a la manera de la naturaleza antigua o a la manera del Señor. Por ejemplo, si alguien te pide ir una milla, dice que vayas dos. ¿Qué quiere decir? Que hay veces te exigen en el trabajo, en la escuela, aún en lo social, hay peticiones o hay consideraciones de aportar o de hacer algo. Y dice la palabra que nosotros demos una segunda milla. Eso quiere decir que nosotros haremos más de lo que humanamente se solicita. ¿Por qué? Pues porque queremos agradar a Dios, porque queremos cumplir su voluntad. Y entonces iremos esa segunda milla. El día de hoy entonces empezaremos a hablar de nuestro Padre como un Padre que restaura y fortalece. Y vamos a considerar que es la palabra restauración, a veces una palabra no tan común, no tan cotidiana, y vale la pena conocerla un poco mejor. Restaurar quiere decir, en el diccionario de la lengua española, dice que es regresar al estado original que se había perdido. Es decir, haber perdido nuestro estado original, hijos de nuestro Padre, regresar a Él, ¿no? En la palabra encontramos como una verdad que nos lleva a cambiar, reconocer nuestros errores, valorar y sanar lo que nos lastima y nos aleja de nuestro Padre Celestial. La restauración es esta consideración, ¿verdad?, de ver la condición en la que Dios nos encuentra nuevamente cuando volvemos a poner nuestra mirada en Él y regresar al diseño original. Y hay tantas cosas que diariamente por eso tenemos que entregar, ¿verdad?, y seguir restaurando. Pero gracias a que su misericordia es nueva cada mañana, pues podemos tomar de esa misericordia, ¿verdad?, y seguir siendo transformados hasta llegar al varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Así que eh, Pablo mismo dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que olvidando lo que quedó atrás y poniendo la meta hacia el frente, prosigo al supremo llamamiento, a ser como Cristo, a alcanzar la estatura de ese varón que cuando estuvo en la tierra nos dejó ejemplo claro de que se puede en esta tierra vivir eh, conforme a la semejanza e imagen de Dios. Restaurar también representa entonces regresar a su lugar aquello que estaba fuera de orden. Fíjese, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, llegamos a esta tierra y por diversas circunstancias o razones tropezamos, llegamos a condiciones francamente lastimosas, aun cuando económicamente usted haya tenido esa bendición de parte de Dios de tener mucho dinero, de estudiar mucho, de ser alguien muy preparado, o aún en la condición más sencilla que nos encontráramos, sin el Señor, pues prácticamente vivíamos con la verdad de las circunstancias. Esa para nosotros era la verdad, hasta que conocimos la verdad. Y nos regresa al orden o al lugar de donde éramos originarios. Por eso somos la familia de Dios. Por eso estamos como extranjeros en esta tierra, de paso, ¿verdad? Vamos a regresar a Él. Si hay alguna situación que nos hace buscar la verdad, es que al alejarnos del Padre, solo hemos tenido una vida sin sentido. Y yo recuerdo mucho esa canción que decía a mi manera, ¿verdad? Todos antes de Cristo vivimos a nuestra manera. En música, que me gusta mucho la música, los instrumentos musicales, dicen que es tocar de oído, ser lírico. Y entonces tocábamos de oído lo que nos decía la nota, eso tocábamos. Pero ya conocer la partitura, conocer la verdad de Dios para nuestra vida, nos transforma, nos regresa a la identidad de ser hijos. Y entonces de aquella vida equivocada, de aquella vida cimentada en las cosas temporales que pasan y que muchas de ellas son solo causa de dolor,
y quebranto, regresamos a considerar la verdad y a través de nuestro encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y regresar a nuestra condición original, dispuesta por nuestro Padre, a esa condición de hijos. Y esta palabra de restaurar es muy interesante y muy útil entenderla, porque entonces reconocer la condición que teníamos y que guardábamos antes de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y la que tenemos después. Y entonces hasta vamos entendiendo por qué es nacer de nuevo. Claro, la palabra dice lo que nace del cuerpo, cuerpo es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Hemos nacido del Espíritu y entonces ahora nuestra vida regresa al original. Dios es Espíritu y entonces regresamos y ahora tenemos su Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Recuerda? La anterior ocasión veíamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces Él está recordándonos la palabra, recordándonos la verdad, recordándonos el original. Por eso cuando leemos la palabra necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos revele esa verdad. Abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos poner la mira en las cosas de arriba y no solo en las de la tierra, porque si no nos concretamos solo a nuestros sentidos. A eso atendió la religión, a buscar que los sentidos y la disciplina fuera el elemento central de la relación con el Señor. Y son elementos útiles, pero no son el elemento central. El elemento central es entregarle nuestro corazón y seguirlo y buscar estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Fortaleza quiere decir una capacidad de resistir y sobrellevar cargas, penalidades, sufrimientos. Y no es que seamos masoquistas, pero en esta vida habrá aflicción. Esta vida este mundo es caído, no se le olvide. Por eso nosotros que venimos de la presencia del Señor, de ser sus hijos y regresamos siendo sus hijos, pues esta vida es evidente que está caída, que es corruptible. Vean nuestros cuerpos, el proceso de envejecimiento es un proceso de oxidación, de corrupción. Las células dejan de reproducirse adecuadamente, las funciones dejan de tenerse plenamente, por eso usamos lentes, aparatos auditivos, prótesis, etcétera, porque las funciones dejan de llevarse correctamente, porque en esta vida, en este tiempo, en este mundo, hay corrupción, corrupción en toda la extensión de esa palabra. Y entonces la fortaleza es que a pesar de esos procesos que son temporales, nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, en las que no se ven, pero que trascenderán. La palabra dice que todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará, se cumplirá. Entonces regresamos a Él. Entre tanto, tenemos que ser luz a esta tierra, así dice su palabra, y sal. ¿Y cómo somos luz? A través de reflejar quién es Él. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces pregúntese, ¿cuánto de Cristo vive en usted y en mí? Yo también me lo pregunto. En la mañana hacer esa reflexión, Señor, quiero verdaderamente reflejarte a ti. Y en la noche considera, Señor, muéstrame en aquellas cosas que te reflejé y en aquellas cosas que todavía salió Roberto, salió Jorge, salió Cristina, ¿verdad? Y no fue expresado tú. Esa es la fortaleza, esta capacidad de sobrellevar esa circunstancia y mostrar la luz de nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces vamos continuando con estas fortalezas. Salmo 28:8 de la Nueva Versión Internacional dice, el Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido, para usted y para mí. Nosotros somos su pueblo, su familia, lo hemos leído, repasado, pero hay que volverlo a repetir, hay que orarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de esa verdad que hoy en la mañana me levanto y digo, una semana, Señor, más que me permites en esta tierra y que voy a hacer luz a mis compañeros de trabajo, los de la escuela, los vecinos. Cómo ser luz mostrando tu favor y tu misericordia, tal cual nos permites vivir, ¿verdad? El Señor es nuestra fortaleza. Mire, qué
delicia todos aquellos que aún tienen su padre en vida, su padre biológico, llegar con él y platicar y que te abrace. No sabe qué gozo me da abrazar a mis hijos y ya son adultos, pero abrazarlos, darles un beso, estar en un momento así cercanos a ellos es un deleite. Y sí, además compartimos la palabra, bueno, ese es el éxtasis, ese es el lugar alto, ¿verdad? Compartir con ellos la palabra, juntos, considerarla, escudriñarla y permitir que Dios nos la revele. Pero así es nuestro Padre. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra salvación. Él nos ha ungido con su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Salmos está lleno de esta palabra de la roca de nuestra fortaleza, de la fortaleza que es el Señor, del escudo que es ante las circunstancias, pero es Él. Hay veces que en consejería con frecuencia encuentro pues personas que señalan que están al límite de lo que pueden hacer, porque siguen luchando en sus fuerzas, porque siguen queriéndolo hacer, como decíamos hace rato, a mi manera. Casi siempre nosotros tenemos una percepción de las cosas y decimos, pues es que mi esposo, mi esposa debería de ser así, es que mi hijo, mi hija debería de ser así. Pero la palabra dice que antes de ayudar a otro, a la pajita del ojo ajeno, hay que quitar la viga nuestra. ¿Qué quiere decir? Que pues, el Señor tiene que trabajar con nosotros y dice, Señor, ¿cómo soy luz a mi cónyuge? ¿Cómo soy sal en esa empresa, en el trabajo, en el negocio? ¿Cómo soy luz en la escuela? Señor, mis compañeros hablan de drogas y de sexo y de libertinaje y de hacer cosas que nos alejan de ti. Ayúdame a ser luz e influencia para ellos, para que te conozcan. Y sí, claro, te van a decir muchas cosas, pero tú sabes que ellos no tienen entendimiento. Sostente en la verdad, porque nuestra fortaleza es el Señor. Dice que no nos preocupemos qué habremos de decir, porque el Espíritu nos dará qué decir. Entonces conectemos antes de hablar en alguna circunstancia así de trabajo, de escuela, de social. Antes de proferir una opinión personal, pues conectemos con el Espíritu del Señor y decirle, tráeme una palabra que venga del Padre. Todos necesitan del Padre. Cuando usted ve a una persona particularmente agresivas, con raíces serias de amargura, casi siempre han tenido una vida muy compleja, muy difícil, de muchas heridas. Y las único que puede sanar su corazón es el Señor. Él sí puede llegar a ese momento, Él es eterno, Él es atemporal, y entonces Él llega a ese momento y restaura esas heridas, aún las nuestras, porque a veces sucede. No sabemos por qué reaccionamos de una u otra manera, porque hay un estímulo externo y no, viene un enojo enorme, viene un quebranto enorme, hay una palabra que nos dicen y nos demuele en nuestro ánimo, ¿verdad? Nos quebranta. La fortaleza es, nuestra fortaleza es el Señor. Así que vamos a seguir. Continuemos con el tema de poner la base del amor de Dios, ¿verdad? Hay que considerar, siempre vamos a iniciar por el amor de Dios. Y entonces, en esta plataforma de amor de nuestro Padre, vamos a leer Romanos 8, 38 y 39 de la Reina Valera. Dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hagámoslo por porciones. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. ¿Dónde está nuestra seguridad? Hay veces que por una consideración médica, el doctor dice, oiga, pues usted tiene una enfermedad que prácticamente es incurable. Ahora en los hospitales se usa mucho
el tema de una medicina defensiva y déjeme explicarle qué quiere decir eso. Le van a dar el peor pronóstico para que en caso de que suceda, pues usted sepa que se le señaló y se le advirtió. Y en caso de que no suceda, bueno, usted quede tranquilo y satisfecho de esa atención. Esa es la medicina a la defensiva, pero esa es la verdad de la ciencia. ¿A qué verdad quiere usted sostener su paciente, su familiar o usted mismo? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere creer? ¿La realidad de esos síntomas y signos o la verdad de que nuestra vida está en manos de Dios? No lo decide el doctor. Hay veces que escucho, ¿verdad? En medicina, pues que esto puede ser que desencadene no más de 3 meses, no más de una semana. Ponen en su boca algo que está mucho, muy lejos de ser siquiera una capacidad de la ciencia médica. El pronóstico del tiempo en el que estaremos en esta tierra. Y entonces dice aquí, ni la muerte ni la vida, más allá de la muerte o de transitar por esta vida. Y por supuesto nos conduele las pérdidas, el duelo de perder un familiar. Nos duele. Es, es real, es humano. Nuestro Señor Jesucristo se condolió, ¿verdad? De la muerte de Lázaro. Dice que lloró. Pero sabía él que ese evento era para mostrar la gloria del Padre. Reconocía lo que estaba mucho más allá de lo que se veía. Y dice así la palabra, el amor del Señor no nos puede separar ni la muerte, ni lo que esté sucediendo en vida, ni la condición más difícil, ¿no? Hay quien ha estado en prisión, hay quien indebidamente, hay quien ha estado en la batalla ahorita, hay gente en Cristo ahí en Ucrania. Nada nos puede separar del amor del Señor. Y sigue diciendo la palabra, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Épocas socioeconómicas como esta, en la que se refiere que alta inflación, escasez de alimentos, en fin, una serie de, se conjuntan diversas circunstancias, podríamos llamarle como esa película, ¿verdad? La tormenta perfecta. Es decir, se conjuntan condiciones que hacen parecer el porvenir incierto, difícil, complicado, pero nosotros vamos más allá de eso. Nosotros tenemos vida eterna. Aunque estemos muertos, viviremos los que creemos en Él. Regresaremos a Él, a la presencia del Padre, y ahí estaremos disfrutando eternamente con Él. Nada, dice entonces, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, lo que usted pueda pensar o situación vivir, enfermedad, guerra, etcétera, nos podrá separar del amor de Dios. Su amor trasciende porque es eterno. Jeremías 31:3 de la Nueva Versión Internacional, lo hemos dicho, pero vale la pena otra vez recordarlo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. Los ojos del Señor están puestos en usted y en mí. Hay cosas que efectivamente van más allá de nuestra comprensión. Pero confiamos en el Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito, porque le amamos. Pero eso es poner la mira en las cosas de arriba, en las que Él dice. O nos quedamos en la circunstancia y entonces el quebranto, la enfermedad, el hambre, las circunstancias adversas nos constriñen, nos afectan, nos deterioran, ¿verdad? Dice entonces, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. El amor de Dios se manifestó en Jesucristo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, por nuestros pecados.
Entonces, esa obra redentora es la muestra de su amor. Jesucristo vino y nos mostró el amor del Padre y nos volvió a dar acceso a ese amor, a esa cercanía, a ese trono de gracia, haciéndonos nacer de nuevo en el Espíritu para ser adoptados hijos suyos. Esa es la magnitud del amor. Imaginemos. Entonces, nuestro Padre, a través de ese amor, nos restaura y nos fortalece. Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo en esta tierra, sí, hay muchas cosas que nos preocupan, desde muy sencillas, de niño se quebró sus juguetes, se le perdió la goma, extravió el suéter, parte del uniforme en la escuela, pero más aún, pues ya que en el trabajo o en la universidad un examen y no tengo todos los apuntes, en el trabajo hay que entregar las cuentas o un reporte o un trabajo que no estuvo, que no salió conforme al plan. Todas esas cosas, dice la palabra que las padeceremos por un breve tiempo. Pero fíjese cómo sigue diciendo. Dios mismo, el Dios de toda gracia. Jesucristo es la gracia del Padre. Su gracia es esta disposición de parte de Él para que cada vez su voluntad sea en nuestra vida. No por nuestras capacidades, sino por su gracia. Jesucristo crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, así usted y yo, así tú, joven, niño, estás creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, porque la gracia viene de Dios. La gracia es esta dispensación de parte de Dios que es nuestro Señor Jesucristo y ahora su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, el Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Nos llamó otra vez en Cristo. Es tan importante porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es fundamental que reconozcamos, niños, jóvenes, adultos, papás, abuelos, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos restaurará. A través de Cristo vino la restauración de nuestra condición original de hijos. Él nos hará entonces fuertes, firmes y estables, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no nuestra propia condición, sino Él. Al establecer en nosotros la condición de hijo, nos regresa a esa posición original. Aún en las condiciones actuales que el mundo tiene, nosotros somos restaurados. Segunda de Corintios 13:9 de la Nueva Versión Internacional dice así: de hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles, le dice Pablo a los Corintios, y ustedes fuertes. Y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Nuestra oración esta semana será que el Señor restaure a cada uno de nosotros, de ustedes, joven, niño, lo restaure a la condición original de Él plenamente. Así que el consejo es, meditemos esta palabra, ser restaurados. Su amor, ninguna cosa nos separa de Él y Él nos restaura a la condición original. Permitamos que su Espíritu Santo nos revele esta verdad y vivamos en ella, buscándole de continuo, estar en su presencia a través de su palabra, la oración, congregarnos, tenernos tiempos devocionales, personales y familiares y vivir en su voluntad. Pedirle, como es el Padre nuestro, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como se hace en el cielo. Que esa sea nuestra oración, nuestra petición y nuestra vivencia en esta semana, ayudados por el amor de nuestro Padre Celestial y de la obra del Espíritu Santo. Que tengan ustedes una semana llena de la voluntad del Señor en sus vidas. Joven, niño, papá, mamá, abuelos. Gracias a Dios por sus vidas. Que sean restauradas cada día conforme a su voluntad. Buena semana.